Los dichos y opiniones en el siguiente espacio son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. No representan necesariamente ni el pensamiento ni la postura de la emisora. Rescatando Patria, la voz de la agrupación 26 de marzo de Pando, integrante de la Unidad Popular. Pasaron las elecciones y seguimos trabajando. Conducen José Song, Gustavo Di Matteo. Analizaremos la política, la coyuntura local, nacional e internacional. Rescatando Patria. Rescatando Patria. En la 97. Buenas tardes amigos, buenas tardes José. Buenas tardes. Estamos dando comienzo a una nueva edición de Rescatando Patria, la voz del movimiento 26 de marzo de Pando y Barros Blanco, a través de la sonda de la 90.7 Radio Ventura Pando. Exacto, y tenemos nuestro canal en YouTube, Rescatando Patria, para aquellos que nos quieran ver, escuchar los programas por internet. Nos pueden, los oyentes, los amables oyentes, se pueden comunicar con nosotros a los teléfonos 099 30 22 69, 099 30 22 69, 092 96 17 06, 092 96 17 06, y el teléfono de la radio es 2292 4386, 2292 4386. Les recordamos a los oyentes que traemos semanalmente el diario La Juventud a Pando, una publicación alternativa a los grandes medios de comunicación, una publicación de izquierda desde el punto de vista de los trabajadores y del pueblo. Para aquellos que lo quieran, pueden comunicarse con nosotros a estos teléfonos y bueno, amablemente se lo haremos llegar. Muy bien, hoy estamos a 13 de agosto, sábado 13 de agosto, y tenemos dos fechas para conmemorar. La primera para todos los latinoamericanos y para todos los revolucionarios del mundo, una fecha muy especial. Hoy está cumpliendo 90 años el comandante Fidel Castro, uno de esos personajes que alguien decía hoy aparecen 2 o 3 por siglo más o menos, ¿no? Un revolucionario auténtico que ha conseguido en todos estos años elevar la categoría de dignidad muy alto, ¿no? Con la Revolución Cubana, pero en realidad con el apoyo que a través de la Revolución Cubana le da a todos los pueblos que luchan por su liberación. Entonces, para nosotros, como Movimiento 26 de Marzo y como trabajadores y revolucionarios, bueno, por muchos años más de vida, y como decía Fidel, y lo dijo cuando terminó de hacer su alegato, cuando lo estaban juzgando después del asalto al Moncada: la historia me absolverá, vaya si la historia lo ha suelto y lo ha puesto en un sitial muy alto. Entonces, feliz cumpleaños, comandante. Ni que hablar, totalmente de acuerdo con Gustavo. Algo también que quería comentar, Gustavo y oyentes, es que, bueno, hoy también estamos cumpliendo 6 meses en el aire con nuestro programa. Pasa el tiempo, ¿no? Sí, un 13 de agosto, un 13 de febrero. Sí, uno ni cuenta se da, ¿no? Pasa el tiempo y es algo importante recordarlo. Más cuando este programa está sustentado y sostenido por otros trabajadores anónimos que sacan de sus recursos, que no son abundantes hoy por hoy en el pueblo uruguayo, para ayudarnos a mantener esta voz en el aire. Este programa Rescatando Patria, que justamente el nombre lo dice, es lo que queremos, ¿no? Volver a la patria, o lograr la patria que soñó Artigas, que soñó el pueblo oriental, y en esa lucha estamos. Así que bueno. Y el agradecimiento a todos los que nos escuchan. Ni que hablar. Y a todos los que nos apoyan. Ni que hablar. Bueno, estamos
justamente en esto de andar rescatando patria, en esta semana han ocurrido acontecimientos importantes en el país, toda la cuestión de la rendición de cuentas, lo que fue la interpelación a la ministra Marina Arismendi, que bueno, algún día vamos a hablar un poco más en detalle de todo lo que está pasando y cómo se va profundizando cada vez más el carácter de clase de este gobierno. El modelo neoliberal. Pero hoy tenemos visitas y hablando de los trabajadores y hablando de trabajadores que luchan, José, te paso la palabra para que le des la bienvenida al compañero que está con nosotros. Exacto. Le damos la bienvenida al compañero Luis Varela, y compañero sindical, integrante del sindicato Simtra. ¿Es correcto, no? Es correcto. Sindicato de la Industria Mecánica, el Transporte y Afines. Es verdad. Integrante de la Confederación Sindical y Gremial del Uruguay. Es correcto. Así que bueno, Luis, te damos la bienvenida a este programa. Y bueno, los micrófonos son tuyos para explicarnos más o menos un poco el transcurso de esta formación sindical, en qué están. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Soy un trabajador del Automóvil Club del Uruguay, trabajador del auxilio, integrante de este nuevo sindicato de metalúrgicos nacional. Para hacer un breve resumen, nosotros en el 2013 integramos ese comité de base de UNRWA en Automóvil Club, y en el 2014 armamos este nuevo sindicato. Quería explicarles un poco, de por qué nosotros decimos de que la lucha no es de adentro, sino es de afuera. Uh-huh. Nosotros, respetando los estatutos, en el 2013 nos presentamos como una lista, como una nueva opción a ese comité de base de UNRWA en Automóvil Club, y en menos de 6 meses... Eran integrantes del PICNT. Exacto, éramos integrantes del PICNT. Nosotros en menos de 6 meses, el Consejo Directivo de UNRWA llamó una asamblea para derogar esa nueva dirección sindical, y llamar a elecciones y conformar una nueva directiva de ese comité de base en el Automóvil Club. En aquel momento finales del 2003, hicimos todas las denuncias correspondientes ante el Ministerio de Educación y Cultura. El ministro Ehrlich era el ministro de aquel momento, el señor Romero era el director de trabajo, y compadecimos a una comisión de legislación de trabajo del Parlamento, del cual nadie nos pudo dar respuesta del por qué nosotros no estábamos al frente de la dirección del sindicato. El 6 de marzo del 2014 conformamos esta nueva organización sindical nacional de trabajadores metalúrgicos, lo que algunos le dicen un paralelo al UNRWA, con las raíces en el Automóvil Club. Uh-huh. Hoy por hoy, esta organización sindical tiene una organización de base en la fábrica Takata en San José, en la fábrica que arma las bolsas de aire. Uh-huh. O sea que no es un sindicato del Automóvil Club, es un sindicato nacional de metalúrgicos. En agosto del año pasado, del 2015, porque nosotros decimos que los que piensan igual se tienen que juntar, nos juntamos con los otros sindicatos que hoy integran la Confederación Sindical y Gremial del Uruguay, y el 6 de noviembre del año pasado nos presentamos ante los trabajadores en una conferencia de prensa en el local de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas, dando así el inicio de lo que nosotros denominamos la nueva central de trabajadores. Hoy por hoy tenemos que decir, que por más que algunos no lo quieran decir, que el monopolio sindical en este país se terminó. Hoy por hoy hay 2 centrales de trabajadores. La oficialista, la que nosotros decimos que responde al gobierno de turno, y la Confederación Sindical y Gremial del Uruguay, que es la opción alternativa, o como le dicen algunos, la opción clasista para los trabajadores que defienden las verdaderas banderas que otros dejaron por el camino ya hace mucho tiempo. Bueno, respecto a la Confederación Sindical y Gremial del Uruguay, tenemos que decir, en este 2016, nosotros hicimos el 1 de mayo clasista, en 18 de julio y Ejido. Hicimos una concentración en la Plaza Libertad con una marcha posterior al Ministerio de Economía y Finanzas, el pasado mes de junio, y la última actividad que se hizo ahora, desde acá de Montevideo, porque nosotros lo tenemos regional también, esto no es solamente de Montevideo, a nivel nacional. Ajá. Se hizo una concentración con una carpa el 1 de agosto de cara a la rendición de cuentas, la rendición antipopular,
¿tá?, frente al Palacio Legislativo, y esta semana los compañeros del norte, de Salto y Paysandú, organizaron una marcha en la ciudad de Salto, una marcha multitudinaria, con respecto a todo lo que es los recortes, todos los despidos que hubo en la Intendencia de Salto, los despidos que provocó el intendente Andrés Lima del partido que responde al partido de gobierno. Y nosotros ahora, a un año, el 6 de noviembre de este año, tenemos previsto armar un congreso, el primer congreso de la Confederación Sindical y Gremial, del cual esta central de trabajadores, nosotros tenemos un acuerdo, es un acuerdo que consta en 3 capítulos, y nosotros ahora en este congreso, que no solamente va a ser participativo para los sindicatos que la integran, sino va a ser para los trabajadores que son afiliados, porque esta central de trabajadores no solamente afilia a sindicatos como el oficialista, todo aquel trabajador individual puede afiliarse a la Confederación Sindical y Gremial del Uruguay. Entonces, en ese congreso se van a ver reflejados no solamente la opinión de los sindicatos y los gremios que la integran, sino de los trabajadores comunes. ¿Tá? Queremos justamente armar algo para... Ellos también tienen voz, tienen... Exactamente. Es importante eso, Luis, porque le da espacio también a los trabajadores que no tienen trabajo, que están desocupados, que andan para arriba de los 50.000, creo, en este país ya. Exactamente. Nosotros, el mecanismo que se está haciendo ya desde hace casi un año es, todos los meses la Confederación tiene un plenario de delegados de las organizaciones que la integran, y cada 3 meses se forma un plenario de trabajadores, que van los representantes de los sindicatos que la integran, y también pueden participar los trabajadores en forma individual, de participar, de tener su voz, su voto, y poder aportar para esto que está comenzando, ¿no? Si bien estamos hablando de unos miles de trabajadores, es algo que ya arrancó, y es algo que arrancó para quedarse, no es algo que arrancó para tratar de que la central oficialista cambiarla. No, nosotros esto lo armamos, va para adelante. Recordemos, en este país, en los años 60, no había solo un solo movimiento sindical, había más de una central obrera. Hay mucha gente que no lo sabe a esta altura del partido. Realmente las nuevas generaciones, no se le explica estas cosas a la gente. Es importante que lo sepan, ¿no? Y acá muchas veces yo he escuchado a dirigentes sindicales de la central oficialista de que hablan de la unidad, que hablan de un solo movimiento sindical, ¿tá? Y digo, con ese criterio tendría que haber un solo partido político. Nosotros una vez fuimos a una comisión del Parlamento, y desde el partido de gobierno, los legisladores que estaban ahí nos hablaban de que tenía que haber un solo movimiento sindical. Entonces nosotros le decíamos a los legisladores, bueno, con ese criterio tendría que haber solo un partido político que gobernara el país. Nosotros lo que decimos es, mientras que haya... lo que trae la democracia es las distintas corrientes de opinión, ¿tá?, y las distintas maneras de pensar. Entonces lo que nosotros nos pasó, por ejemplo, en el Automóvil Club, es que queríamos llevar nuestra plataforma y se nos impidió, se nos echó, ¿tá? Y tuvimos se desconoció el triunfo electoral, ¿no? Sí, que ustedes tuvieron. Al principio se nos desconoció el triunfo electoral, y después la forma de lo que nosotros queríamos cambiar, porque hoy por hoy, aunque les parezca mentira, no solamente pasa en el Automóvil Club, pasa en otros centros de trabajo, que dirigentes sindicales que ocupan esos lugares, electos por los trabajadores, tienen cargos de responsabilidad en las empresas. O sea, nosotros le decimos que son duales. Están de los dos lados del mostrador. Están de patrón y de obrero, entre comillas. Exactamente. O sea, acá lo que nosotros decimos es, o se está de un lado o se está del otro. Y hay una cosa que está bien clara. Mientras que se luche, vamos a decir, por lo que toda la vida fue que explotado y explotadores, uno no puede estar ocupando un cargo en la empresa y a su vez en la dirigencia sindical, en la mesa sindical. Porque nos pasaba a nosotros en el Automóvil Club que teníamos un problema con la empresa, con un jefe, y a dónde nos íbamos a quejar. Nos íbamos a quejar o llevar los planteamientos al sindicato. Pero a su vez la persona que te recibía era tu jefe. Ahí hay una ¿Quién te defiende? ¿De qué lado está? Exactamente. Hay un tema además que creo que cada vez es más evidente, y lo estamos viendo, es que trabajadores dirigentes que ocupaban puestos de dirigencia dentro del PCNT, hoy por ejemplo están en el Parlamento. Sí. Y están en el Parlamento no votando leyes para los trabajadores. Exacto. Votando, por ejemplo, una rendición de cuentas totalmente antipopular. O sea, eso es lo que decía Luis ahora. O sea,
hay una línea que divide a los explotados, de los explotadores a los oprimidos, de los opresores, y cuando se traspasa esa línea, se está del otro lado. Entonces, o se está del lado de los trabajadores, o se está del lado de los patrones, ¿no? Vos decías del Parlamento, en los ministerios. El Ministerio de Trabajo es un ejemplo emblemático de esa situación. Pero ¿no? hoy por hoy los trabajadores se enfrentan a lo siguiente: tienen un problema y recurren al Ministerio de Trabajo. Tenemos un ministro, el ministro Munro, que viene del PICNT. Sí. El director de Trabajo, Juan Castillo, ¿de dónde viene? Del PICNT. Usted va a una comisión de legislación de trabajo hoy en día, ¿tá? Y los 3 representantes que tiene del partido de gobierno vienen del PICNT. Sí. Digo, Óscar Andrade ahora volvió de vuelta a la línea sindical, pero era el que estaba en esa comisión de trabajo del Parlamento, estaba ocupando ese lugar. Y después el otro trabajador que estaba ahí, Luis Puig. ¿De dónde viene? ¿Del sindicato del GA? En el caso de Andrade, y esto es a nivel personal, ¿no? Yo me parece que Andrade vuelve para no tener que votar la rendición de cuentas y después mirarle la cara a los trabajadores cuando él representa supuestamente a la izquierda del Frente Amplio o representa a los trabajadores dentro del Parlamento, pero en realidad es una mano de yeso como todos los demás. Entonces, sí, digo, creo que fue una jugada, es muy personal lo que digo, ¿no? Que fue una jugada muy inteligente, es decir, me vuelvo al llano, digamos, para no tener que votar una rendición de cuentas que iba a darle, sin duda, un recortazo de cuentas. Un recortazo a los trabajadores. Sí, igual tengamos presente que el señor Andrade votó la minuta de las tropas en Haití, y le cortó el derecho a los medicamentos de alto costo que era para los trabajadores. Por supuesto. Él, si bien ahora no estaba como legislador y no votó esta rendición de cuenta antipopular que va en contra de los bolsillos de los trabajadores, este señor votó 2 leyes que van en contra de los trabajadores. Claro. Yo le agregaría algo más a lo que tú decías. Yo creo que él vuelve a las bases sindicales porque sabía que la dirigencia que había quedado, o los dirigentes que habían quedado a nivel del ZUNCA, que es el sindicato mayoritario de la Central de Trabajadores Oficialista, como que no había una conducción como la podría llevar él. Creo que también él vuelve para reordenar, y no nos olvidemos que vuelve ahora antes de un congreso del ZUNCA, ¿verdad? Lógico. Sí, creo que ahí hay una estrategia política por parte de él. Claro. Y también quiero agregar que el señor Andrade seguramente cuando termine este periodo de gobierno va a cobrar su jubilación. Porque eso no lo están viendo los trabajadores. Claro. Digo, bueno, a nivel de lo que es la Confederación y esta rendición de cuenta, nosotros decimos que va a afectar directamente sobre los bolsillos de los trabajadores y sobre los bolsillos de los jubilados. Esta Confederación llevaba a esa carpa, a esa rendición de cuentas, que era la única carpa de trabajadores que había fuera del Palacio Legislativo, porque no había otra. ¿no? Por los grandes medios de comunicación se pasan los supuestos agites del PICNT, pero se olvidan de la otra parte. ¿Cómo es el tema? Bueno, respecto a los medios de prensa, eso es una opinión personal mía. Yo creo que la prensa en este país, acá no hay libertad de prensa, la prensa está comprada por el gobierno de turno, y no le conviene que esta nueva central de trabajadores y estos sindicatos minoritarios por ahora, se den a conocer a los trabajadores nuestra posición. Nosotros en esa carpa llevábamos una plataforma que era contra las pautas salariales, porque hoy por hoy se habla tanto de los consejos de salario. Tenemos el fiel ejemplo de los compañeros allá de Paysandú, de Azucarlito. Los compañeros vinieron acá a la ronda de consejo de salario. Cuando entraron a la negociación se les dijo, bueno, esto va hasta acá. Los compañeros volvieron de vuelta a Salto y pudieron conseguir firmaron mejores acuerdos con la patronal por la lucha. Nosotros lo que siempre decimos es que si no hay lucha no hay nada. Entonces digo, los consejos de salario hay que agarrarlo con pinza, porque cuando usted entra a la cancha y le ponen... Es como entrar en un corral de ramas, ¿no? O sea, no estás metido ahí y te marcan las pautas y como que te ponen el techo a tu lucha, ¿no? Exacto, y la lucha de los trabajadores no es eso. Claro, no es eso. Entonces digo, nosotros decimos que, por eso decimos que los consejos de salario con esa filosofía no sirven. Puede ser, te pregunto, puede ser que esta estrategia de implantar los consejos de salario en el país
con las patronales, el gobierno y los dirigentes encumbrados de estos sindicales fijando esas supuestas pautas, esos techos salariales, puede ser que sea una estrategia para mantener a los trabajadores en la quietud, en la mansedumbre, en la no lucha. Pregunto. Mirá, nosotros lo que decimos de la Confederación que hay una triple alianza, como lo dijiste tú, el gobierno de turno, las patronales, las cámaras de comercio, las cámaras de industria y el sindicalismo oficialista. Pues nosotros lo tratamos del sindicalismo oficialista. Obviamente, digo, esto simplemente es como nos pasó en nuestro lugar de trabajo, darle los cargos para mantenerme el rebaño tranquilo. Y cuando se sale de, vamos a decir, del lugar, como nos pasó a nosotros que armamos una lista y ganamos, hay que echarlo, hay que cortarlo, porque digo, todo lo que sea una lucha y todo lo que sea para luchar contra las patronales o contra el gobierno, yo he escuchado dirigentes de la otra línea en la campaña del 2014 decir, yo a mi gobierno no le voy a hacer un paro. Claro. Pero digo, ¿qué es el gobierno? El gobierno es tu patrón. Claro. Vos tenés que ver el mundo desde el mundo de los trabajadores. Desde que hay dos clases, están los burgueses y los proletarios y los trabajadores, y donde hay explotados y explotadores, y mientras que haya explotados y explotadores va a haber lucha de clase y va a haber confrontación. Y el trabajador, indudablemente, que asume una responsabilidad frente a sus compañeros, tiene que mantener la independencia de clase más allá de su opinión política, claro, y su ideología, ¿no? Claro, digo, convengamos que toda la vida a este gobierno de turno, quien les hizo vamos a decir, los discursos y todos estos dirigentes, digo, hoy por hoy a estos políticos, ha venido de esa central. Entonces, ¿cómo yo me puedo enfrentar en una asamblea de trabajadores que viene, por ejemplo, connotados dirigentes de la central oficialista y forzando a los trabajadores de que tienen que votar al gobierno para que los cambios no se detengan? ¿Cuáles son los cambios? Los cambios de esta rendición de cuentas, cuando estamos hablando, toda la vida se habló de un 6% real para educación. Hoy por hoy, ¿qué estamos hablando? De un 4,5, un 3,8 estamos hablando. Tampoco es real. Tampoco es real. Entonces digo, se le da a la universidad, quedó para atrás la NEP, quedó para atrás, todos quedaron para atrás. Entonces digo, ¿de qué estamos hablando? De cuando decimos avancemos para que los cambios no se detengan. Cuando nos dicen en la cara, yo a mi gobierno no le hago un paro. Digo, ¿de qué lado estamos? ¿Estamos del lado de los trabajadores o estamos del lado del otro lado? Claro. Y después, cuando se dice que no se puede estar parado en el alambre, se está de un lado, se está del otro. Cae para un lado, cae para el otro. Nosotros dentro de la plataforma hablamos de las privatizaciones y este gobierno anterior de las PPP, o como me gusta decir a mí, las privatizaciones públicas-privadas. Vamos en contra de eso. Vamos también para eliminar las AFAP, que ahí hay mucho dinero que es de los trabajadores, que se les saca a los trabajadores y no se les dice a los trabajadores en qué se va a invertir. Ahora hablamos de la tercera pastera, hablamos de que se le va a pedir ese dinero a las AFAP. Ese dinero es de los trabajadores. Las AFAP son simples administradoras. Nosotros lo que decimos es no a las AFAP. Hablamos de una salud pública y estatal, hablamos de un hospital de clínica, ahora que vienen las privatizaciones, en manos de los estudiantes al servicio del pueblo. Y después armamos de una plataforma de emergencia para enfrentar la crisis con una congelación de precios, impulsando el desarrollo productivo a través de la política pública bajo el derecho público. Hablamos de un transporte con un boleto popular, hablamos de un ferrocarril eficiente y del Estado, y hablamos de algo que es muy importante de los trabajadores que hoy por hoy se olvidan, que es el plan de vivienda popular. Hoy por hoy, en todos estos 10, 11 años de gobierno progresista, las viviendas que se han construido son la misma cantidad de viviendas que se han construido desde los anteriores gobiernos. Entonces, algo que está en la Constitución, que es el derecho a la vivienda, pero el derecho a la vivienda digna. Entonces, impulsamos ese plan de vivienda popular, que es algo tan importante hoy por hoy, que los trabajadores tengan derecho a una vivienda y un lugar digno donde vivir. Ahora, la Confederación no está impulsando nada que ya no se conozca, porque uno que tiene un poco de memoria, estos mismos planteos, con las diferencias que el tiempo va haciendo, ¿no? Eran los planteos del viejo PIT-CNT, ¿sí? O de la vieja CNT que nos hablan de los años 60. Salud, educación, vivienda, salario digno, ¿no? Defensa de la producción nacional. Todo eso eran reivindicaciones de la clase obrera uruguaya de hace muchos años y que se perdieron desde que el Frente Amplio es gobierno, ¿no? O sea, está muy claro la línea que divide una cosa y la otra, ¿no?
Yo he escuchado al presidente del PICNT hablar maravillas de la tercera pastera ahora que se va a instalar, ¿no? Habla de la cantidad de puestos de trabajo que se van a generar en la construcción de esta super o mega pastera, porque dicen que es más grande que las otras dos. Sí, bueno, cada cosa que inventan es mega. Sí. Está de moda. Ahora, es cierto sí que cuando se esté construyendo que se van a generar puestos de trabajo directos y también indirectos. ¿Pero por cuánto? ¿Por 1 año? ¿Por 2 años? ¿Y después qué es lo que deja? Lo que ya sabemos. Contaminación, deja muy pocos puestos de trabajo. Claro. Y hoy por hoy algo que no se dice, porque la madera, ¿tá?, se procesan las pastas de celulosa, pero la celulosa se vende a través de la zona franca, que sabemos que no paga impuestos. Justamente iba a decir eso. Que no paga impuestos. Entonces, eso es lo que muchas veces la gente no sabe. Las pasteras, o sea, las dos y la que viene ahora, están todas en zona franca. Exacto. O sea que no dejan recursos genuinos para el país. Exactamente. Y después, voy a entrar en el tema de lo que es el transporte, ¿tá? Hoy por hoy tenemos un transporte que es ineficiente y es caro. Uno escucha a la gente y habla de que lo público no sirve, que no camina. Bueno, nosotros tenemos un transporte hoy en día, las empresas de transporte son privadas. Y díganme si las empresas son eficientes. Es un boleto caro, la gente viaja mal, las frecuencias son malas. Nosotros impulsamos el ferrocarril, ¿tá? El ferrocarril como un transporte limpio, como un transporte eficiente, no solamente por el tema de los trabajadores de AFE, sino todo lo que se genera a través de esto. En esta zona donde estamos hablando, tenemos un pueblo como Sosadí, acá a unos pocos kilómetros, ¿tá?, que era una parada del ferrocarril que iba para el este. Usted vaya hoy a Sosadí a ver qué es lo que hay. Lo mismo pasa con Empalmeol, por ejemplo. En Pando mismo también se nota que el ferrocarril en un tiempo tuvo su influencia y hoy estaba totalmente abandonado, ¿no? En el último temporal, con los desastres que hubieron allá en Dolores, sabemos perfectamente que en los pasos a nivel donde pasaba el ferrocarril no se inundó, y sin embargo hubo rutas que se inundaron y la población quedó incomunicada. Claro. Si hubiésemos tenido un ferrocarril como teníamos que tenerlo, se cortaba la comunicación. No se cortaba la cuestión de la ayuda que tenía que recibir esa gente. Claro. Y bueno, decimos justamente que el transporte del ferrocarril es algo que hay que impulsar desde no solamente desde los trabajadores de AFE, sino desde todos los vecinos. Por el precio del boleto, por la eficiencia que lo que trae y por la vida que trae alrededor de la estación de trenes. Eso es algo que olvidado. No, yo no lo escucho al sindicato del PICNT de AFE, porque tenemos que decir que en AFE hay 2 sindicatos, uno que integra la Confederación y el otro que integra la central oficialista. Tenemos 2 minutos y quería resaltar esto último que tú dices. Se habla de reflotar el ferrocarril ahora, ¿para qué? Se habla para la nueva pastera, o sea, es algo que no tiene sentido. Cuando las transnacionales le piden a ellos los servicios, se ponen como locos y salen corriendo a reflotar todo, a AFE, lo que sea. ¿Pero para qué? No es al servicio del pueblo, es al servicio de los grandes intereses transnacionales, los monopolios. Por eso justamente que hablamos de esta tercera pastera. Se dice que se le va a pedir la plata a la SAFAP para restablecer todo esto. Bueno, yo quisiera que esa plata se volcara para la salud, para los hospitales, para el hospital de clínica y para la enseñanza. Porque acá se habla mucho de la represión y demás, del guardián y de todo esto, pero nosotros lo que queremos es un 6% real para la educación, porque nosotros entendemos que el cambio social va a venir desde la familia, desde la educación, desde los centros de estudio, desde los trabajadores, desde el liso y llano, desde ahí. No va a venir poniendo más patrulleros, poniendo más militancia, sacando a los militares a la calle, no va a venir. El cambio viene desde la cabeza, el cambio viene social, de la misma gente, con cultura y con educación. Luis, te agradecemos ya de tu presencia acá y te pedimos que hagas un pequeño resumen y un poco contarnos en la Confederación cuáles son las próximas fechas y las próximas luchas que tienen preparado en este periodo tan difícil, ¿no? Bueno, nosotros lo que tenemos preparado ahora, ya lo dije, es como fecha tentativa, es el 6 de noviembre de este año, armar un congreso en el cual van a participar no solamente los sindicatos y los gremios que integran la Confederación, sino los trabajadores, y reafirmar esos 3 capítulos, y después lo que nosotros vamos a seguir es con este plan de movilizaciones,
en la calle, porque nosotros entendemos que hoy en día los trabajadores tienen que estar en la calle y estamos pensando en hacer una movilización en la puerta del hospital de clínica, algo que hoy en día es importantísimo porque lo van a llevar al plano de lo privado con esto de las PPP, sí. Y nosotros estamos en contra de eso. Bueno, desde ya entonces este programa está abierto a toda la información que los compañeros de la Confederación nos transmitan para nosotros a su vez transmitirlo a la audiencia para darle difusión a todas estas luchas, ¿no? Te agradecemos mucho tu presencia, Albi, en el programa. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por todo. Nos vemos el próximo sábado, compañeros, en una nueva edición de Rescatando Patria. Pasaron las elecciones, y seguimos trabajando. Diputados junto al pueblo, las metas se irán logrando. El agua nos llegó al cuello y hemos perdido bastante. Aún ni tierra hay semilla, a no esperar ni un instante. Black Friday en Herring. Festejamos nuestro primer año en Pando y durante el mes de agosto, todos los viernes, vení y comprá con un 30% de descuento. No aplica a los básicos. Toda la ropa de colección con un 30% menos. Te esperamos en Herring. La fiesta mejor te vi sonreír, todo rico porque está Banzai. Confitería Banzai, el punto dulce de la ciudad de Pando. Artigas